Bienvenidos a esta presentación titulada El ukelele en el aula de música, desarrollo personal y emocional de alumnos de educación primaria a través del juego en la práctica musical conjunta. Las metodologías promovidas por Jacques Dalcroze, Carl Orff, Jordan Kodaly o Edgar Willems, entre otros, ayudaron a consolidar un nuevo modelo didáctico en el que la música se aprende haciendo música. Dicho modelo pedagógico se centra en el propio alumno y en el papel activo que éste tiene para el desarrollo de sus capacidades. La práctica musical, desarrollada a partir de la interpretación vocal o instrumental, es el pilar fundamental del aprendizaje musical. De la misma manera que un bebé aprende el lenguaje verbal y no verbal, gracias a su inmersión en un entorno donde se usa dicho lenguaje, la música debe aprenderse de la misma forma, gracias a la inmersión de los alumnos en un contexto musical. Es un hecho indiscutible que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un reto para muchos docentes, y no solo por tener que transformar la educación presencial en online, sino que a su vez, cuando se reabrieron las escuelas en España en septiembre de 2020, se han debido de seguir unas normas establecidas por las consejerías de salud de cada comunidad autónoma, que limitaban y definían la metodología que se podía usar en el aula. Antonio Jesús Calvillo afirma que los docentes de música hemos tenido que adaptar nuestras prácticas a esta nueva situación, utilizar la creatividad y eliminar algunas prácticas de riesgo, como por ejemplo cantar o tocar instrumentos de viento. El centro en el que se realiza este estudio, el CEIP Espont, es un colegio pequeño de unos 200 alumnos que desarrolla su actividad en el barrio de Son Gotleu, en Palma, Mallorca, y se caracteriza por tener una importante tasa de población inmigrante extranjera. Dicha zona es uno de los barrios de Palma con más riesgo de exclusión social, con altas tasas de desempleo y una altísima densidad demográfica. La crisis provocada por la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación de muchas familias. Para adentrarnos en el estado de la cuestión, debemos hablar primero de la importancia de la práctica instrumental en el aula. Pilar Pascual define la práctica instrumental como la adquisición y desarrollo de las habilidades instrumentales individuales y en grupo. Pascual considera además que la práctica instrumental no debe considerarse una finalidad en sí misma, sino que debe contribuir a la formación integral del individuo. Diferentes estudios evidencian que la práctica musical en general es beneficiosa para el desarrollo de los alumnos. Uno de estos estudios es el de Miranda, quien con su trabajo pone en evidencia que la práctica musical como estrategia metodológica promueve el desarrollo del pensamiento formal de los alumnos. Además, según Pascual, cuando nuestros alumnos han de tocar o intervenir en un momento rítmico exacto, desarrollan capacidades psicomotoras y motrices a la vez que trabajan la percepción auditiva y la discriminación sonora. Además, la interpretación de un instrumento contribuye al equilibrio psicológico, sentimental y afectivo, a la vez que favorece la cooperación grupal y la integración del alumno en un grupo en el que todos deben aportar su granito de arena para la consecución de un objetivo común. Sons de Barri es un proyecto social de música comunitaria iniciado durante el curso 2011-2012 dentro del programa Escuelas Abiertas, promovido por el Ayuntamiento de Palma y apoyado por el Grupo Educativo San José Obrero, un conjunto de escuelas concertadas que promueve el canto coral como herramienta educativa, y apoyado también por el Departamento de Pedagogía del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Desde su primer curso completo en 2012-2013, el proyecto ha ido sumando voces de los diferentes centros educativos del barrio, acogiendo alumnos desde tercero de primaria hasta secundaria y realizando conciertos en el mismo barrio de Son Gotleu.
Durante el curso 2017-2018 se realiza una ampliación del proyecto en una doble vía. Se incorpora el colectivo con diversidad funcional del Centro Mater Misericordiae y se inicia una actividad de orquesta, trabajando principalmente con violines y violonchelos durante una hora semanal colectiva y en algunas ocasiones dentro del horario lectivo. El curso 2020-2021 supone una crisis para el proyecto al no poder realizar con normalidad su actividad principal, el canto coral. Además, la dificultad presentada por la exigencia de las normas educativas de la comunidad autónoma al no poder juntarse alumnos de diferentes escuelas hace que el proyecto no pueda continuar como hasta ahora. Este hecho provoca una transformación del proyecto y es por ese motivo que se inicia el trabajo con ukeleles en un centro del barrio de Songollau, el CEIP Espont. Otros estudios, como por ejemplo el de Greenberg en The Ukulele in Your Classroom, ya defendía que el ukelele es un instrumento ideal para las clases generales de música. Este instrumento tradicional hawaiano es muy versátil y útil para enseñar habilidades vocales, ya que permite a quien lo toca acompañarse con él mientras canta. Faith y Kayari presentan un artículo animando a llevar a cabo la Participatory Music Making con ukeleles. Defienden que cuando los estudiantes llegan al aula presentan intereses, habilidades y grados de comodidad diferentes a la hora de hacer música y que la práctica con ukeleles permite dar respuesta a dichas diferencias y necesidades. Después de enumerar diferentes trabajos donde se usa el ukelele para implementar la Participatory Music Making en comunidad, defienden que la práctica con ukeleles permite que los alumnos sean autónomos y desarrollen, además, sus habilidades sociales. En Ukulele in Music Education se realiza una comparativa entre diferentes instrumentos escolares, entre los que se encuentra el ukelele, concluyendo que éste se puede utilizar funcionalmente en educación musical, debido a su facilidad de ejecución, accesibilidad y polifonía en cuanto a su estructura. El propósito principal de este programa es utilizar la práctica musical general y en concreto la práctica con ukeleles para hacer música de manera participativa, a la vez que se desarrollan habilidades personales. En cuanto a los objetivos más específicos, podemos destacar favorecer el desarrollo personal de los alumnos a partir de la mejora de sus relaciones sociales y su autoestima. Reforzar la importancia del colectivo del grupo clase frente al individualismo. En cuanto a la metodología, después de una revisión bibliográfica investigando otros métodos y prácticas educativas en las que se ha usado el ukelele en el aula de música, se pasa a la investigación-acción, con la que se programan una serie de actividades grupales y progresivas para conseguir los objetivos propuestos. En esta primera fase de la investigación se determina el problema y se investigan los conocimientos, experiencias previas y motivaciones del alumnado. En una segunda fase, la planificación, se delimitan los objetivos y se hace una planificación y secuenciación de la actuación a llevar a cabo. Durante la tercera fase de observación-acción, se ponen en práctica las actividades previstas y en el orden secuenciado. Además, se van recogiendo las evidencias de la práctica educativa y se van analizando qué estrategias de trabajo funcionan en el aula y cuáles no, para su posterior reflexión. En la cuarta fase de reflexión, se analizan, interpretan y sacan conclusiones de los datos obtenidos. Cabe añadir que la planificación, la observación-acción y la reflexión se llevan a cabo durante todo el curso de una manera constante, ya que se va remodelando el mismo proceso a la vez que se va reflexionando sobre su efectividad. Es un proceso cíclico que se lleva a cabo desde el inicio de la práctica educativa, en septiembre, hasta el final de la misma,
en el final de curso en junio. La observación directa y los registros de aula con las anotaciones del profesor investigador, las reuniones y coordinaciones con los tutores responsables de cada grupo y las aportaciones directas de los alumnos, tanto en clase como en entrevistas, han supuesto los principales instrumentos de observación y evaluación. Tal y como señalaban Keymis y McTaggart, en los trabajos basados en la investigación-acción se producen resultados individuales y también grupales. Por una parte, los alumnos han desarrollado sus habilidades sociales y la gran mayoría de ellos también su autoestima. Los registros diarios de las diferentes sesiones ponen de manifiesto que todos los alumnos se han implicado con el grupo clase y todos se han esforzado positivamente para aprender a tocar el ukelele y así poder realizar conciertos con sus compañeros, como el realizado el 19 de marzo de 2021 en la propia escuela, del cual os enseñaremos un breve fragmento a continuación. 2, 3 y... En cuanto a la discusión de los resultados, la situación planteada por la COVID-19 ha supuesto una necesidad de reinvención, pero también ha limitado muchísimo la metodología de las actividades propuestas, así como también el planteamiento de las actividades realizadas y de la misma práctica educativa. En cursos normales, los alumnos hubieran dispuesto de 1 hora de música con su especialista a la semana. Pero, debido a las exigencias de las medidas sanitarias y por organización del personal y horarios, dicha actividad solo se realizaba cada 2 semanas. Hay que destacar, además, que los resultados obtenidos son solo gracias al trabajo realizado en la escuela. Y ya, para terminar, las conclusiones. El aprendizaje de la música es imprescindible para el desarrollo integral y para una educación que atienda a la diversidad, según Alsina. Y la diversidad educativa en un colegio como el Cape Pond es la máxima de sus características. Para la gran mayoría de los alumnos, la práctica con el ukelele ha supuesto una motivación y un reto, además de una experiencia de aprendizaje significativo y vivencial que se evidencia en la experiencia del concierto realizado. 2 alumnos de los 22 participantes tuvieron la iniciativa y sus familias la posibilidad de adquirir un ukelele para su uso personal que traían al colegio en las sesiones de música. Dichos alumnos quisieron aprender cómo afinar su ukelele y practicaban en casa aquello aprendido en el colegio, lo que supone un cambio, una transformación positiva en su día a día que ha sido posible gracias a la experiencia musical ofrecida en la escuela. Para cualquier duda o pregunta, les dejo mi correo electrónico a continuación. Muchísimas gracias por su atención.